Buenos días, buen domingo para todos amigos venezolanos. Insisto en que no se puede hablar de muy buenos días, porque hoy debe haber más casos que ayer de lo que llaman la pandemia que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo. Ahora, ¿cómo afecta esto a la población desde el punto de vista mental? Realmente ha degenerado en un aumento de suicidios, ha degenerado en un aumento de intentos de suicidio. Bueno, yo he invitado para que me hable de estos temas al doctor Juan Carlos Canga, él es presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Explíqueme, ¿cuál es la situación realmente, si a usted le correspondiera analizarla objetivamente, del país con esta pandemia? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, Carlos. Sí, mira, en efecto, la posición de la Federación es una posición de alerta. Es decir, venimos de una situación prepandemia configurada por una serie de elementos que ya exigían del venezolano el uso de recursos emocionales, de compensación desde el punto de vista psicológico, la inseguridad, el alto costo de la vida, todos esos aspectos, carencia de los servicios públicos, y entramos desde marzo del año pasado a lo que es la pandemia por la COVID-19, que tiene dos grandes componentes, el componente de confinamiento y derivado también del componente de posible infección, de cuidarse, los elementos de protegerse. Entonces, ya en la situación prepandemia teníamos indicadores interesantes, importantes, relacionados con la ansiedad, con la angustia, con la depresión, ya con trastornos de sueño, que hemos podido ver en la transición de la prepandemia a la pandemia, al confinamiento, que estos indicadores se han incrementado. Es decir, que tenemos mayor número de casos de ansiedad, mayor número de casos de depresión, de trastornos de sueño, de comportamientos adictivos, y esos comportamientos adictivos por lo general generan cambios en los patrones de comportamiento. Entonces, eso nos configura una situación de alerta, razón por la cual la Federación de Psicólogos de Venezuela se ha movilizado con todos sus recursos disponibles y con todos los colegios de psicólogos del país y los voluntarios a crear opciones de atención psicológica. Y esto adquiere especial importancia por lo siguiente, que estamos encontrando un incremento de los casos de ansiedad, de depresión, de angustia, pero también un decremento de los servicios públicos de atención en materia de salud mental. Entonces, esa combinación resulta realmente complicada porque entonces, ante el incremento, ¿cómo atendemos esos casos? Que si se tienen la atención requerida, la atención necesaria, fácilmente pueden ser compensados o estabilizados. Entonces, la Federación de Psicólogos de Venezuela ha creado 3 programas bandera. Uno es la línea de ayuda psicológica LAXI, que es una línea que funciona los viernes de las 8 de la mañana hasta los días miércoles, mejor dicho, termina trabajando el jueves a las 2 de la mañana, donde la persona afectada en un estado de angustia, un estado de pánico, un estado de estrés crónico puede llamar y es atendida de manera inmediata por personal especializado, entrenado especialmente para atención remota. Y eso es muy importante, eso va a hacer la diferencia en cualquier momento. Sí, pero ¿cuáles son las consultas que más proliferan en este momento? Bueno, veamos. Lo que tenemos según los reportes, porque ese es otro tema que tenemos en el país, que es el tema referido a la opacidad de las cifras. No tenemos forma realmente de tener una claridad a nivel nacional. Entonces, ¿qué hizo la Federación? Está tratando con los casos que atiende crear indicadores o tener una aproximación a la cifra. Veamos, ¿qué tenemos? Trastornos de sueño. Es decir, esa ausencia, esa derivación del confinamiento de pérdidas de la rutina, de falta de ejercicio físico, mezclado con la angustia, está generando cambios en los patrones de sueño. Las personas Pero tú estás confinado, no necesariamente tienes que confinar el ejercicio físico. Sí, pero fíjate lo siguiente, pero el ejercicio físico entra en un esquema de rutina. ¿Sí? Si tú no logras establecer una rutina, el ejercicio físico siempre puede esperar. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Esas actividades están generando trastornos o problemas de sueño, trastornos en el sueño de las personas. La alta exposición a el tema de comportamiento, lo que llamamos nosotros adicciones comportamentales. Uso excesivo de lo que tiene que ver con tabletas, teléfonos, equipos electrónicos, televisión tipo streaming, los videos a demanda. Y eso no solamente afecta a los niños, que son los primeros afectados, sino que también está afectando a los adultos. Conseguimos los adultos con patrones de conectividad muy elevados. ¿Y por qué esos patrones de conectividad se disparan, Carlos? Porque también son mecanismos de evasión de la realidad que nos toca vivir en un momento determinado. Entonces, ansiedad, ese temor al futuro,
ese temor al futuro, qué va Ok. a ocurrir, mis planes, la incertidumbre, Ya. mis planes cambiaron, ¿cómo hago con eso? En el caso de los niños, ¿cómo está afectando eso a los niños? Vamos a un receso y te hago la pregunta. Seguro. Bueno, estoy conversando con el doctor Juan Carlos Canga, él es presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. ¿De Maracaibo usted no? Mi apellido es más común en Maracaibo. No Sí. es como, sí. ¿Dónde viene originalmente? ¿De España? España. Ah, claro. De hecho, hay una provincia en España que lleva la denominación Canga. Ah, sí. No tengo las llaves todavía de ella. Bueno. Estamos hablando de los trastornos de los niños. De los niños. Y aquí esto merece un espacio especial. Adelante. Con los niños hay diferentes aspectos que abordar. Primero, el tema informativo. El tema informativo. A veces los padres nos descuidamos en nuestras conversaciones delante de los niños. Y los niños son muy habilidosos y están siempre atentos a lo que conversan los adultos. Entonces los padres deben estar presentes cuando conversan algunos asuntos vinculados con la pandemia, con la COVID o con otros aspectos, estar conscientes si los niños están cerca y están escuchando, para que puedan modular su lenguaje. Porque a veces se cree que hay que decirle todo a los niños y no es así. A los niños hay que atender sus inquietudes en la medida que ellos las vayan planteando, crear los espacios para aclararle cualquier duda o inquietud que puedan tener. No darles toda la información sin ser forzada y sin que ellos la puedan requerir. Eso es importante en primera instancia. El otro problema que estamos teniendo son los patrones de conectividad en los niños. Estamos apreciando por los reportes que llevamos que tenemos niños que pasan 8, 10 horas conectados. Y te pasan entonces 8 horas, de las cuales 4 son en juegos de video, después se pasan a la tablet y terminan en la computadora. Entonces, esos patrones de conectividad, aparte que trastornan el sueño, porque las pantallas de los equipos electrónicos retardan lo que es la liberación de la melatonina en caso de prepararse para dormir, están de cierta forma afectando el comportamiento de los niños. ¿Qué sugerimos nosotros? Fundamental en los niños, rutinas, y que también sirve para los adultos. Esa capacidad de crear rutinas donde hay horarios, donde hay actividades por horario, donde hay actividades de lunes a viernes y los fines de semana, aunque estemos en confinamiento, se hacen actividades diferentes aunque sean en casa. La palabra rutina no tiene nada que ver con el fastidio. Es muy No, rutinario. no, con estructura. ¿Sabes qué pasa? Eso es interesante. Una forma de desmovilizar a las personas es quitar los referentes. Cuando no tienes un referente, no tienes con qué comparar, tú te quedas paralizado. ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Qué acciono? Cuando tienes rutinas y sabes esos entornos, ya sabes qué hacer. Y sabes cómo reproducir esa rutina de manera que puedas atender las diferentes áreas importantes. Trabajo, ejercicio, ocio, que el ocio es posible, pareciera mentira, pero el ocio en pandemia es muy importante, recreación. Entonces, esa rutina permite estructurar el tiempo de manera que los niños puedan tener diferentes alternativas. Un ejemplo, también los padres a veces somos cómodos, ¿no? Los padres decimos a los niños, no te conectes, deja la computadora, haz otra cosa, pero nosotros seguimos conectados, ¿no? Nosotros tenemos que modelar, es decir, no nos vamos a conectar, vamos a crear espacios como el almuerzo, donde nadie se conecta y estamos compartiendo, porque esos espacios de interacción son muy importantes. Esos espacios de interacción con el otro, ver el rostro, sentirlo, escucharlo, es muy importante. Y eso la digitalización hace que se disminuya esa interacción. Entonces, ¿qué debe hacer el padre o los padres? ¿Qué deben hacer? Si queremos que los niños se desconecten, una de las mejores estrategias, ¿cuál es? Vamos a hacer una actividad lúdica, vamos a jugar un Monopolio, vamos a jugar un juego de mesa, vamos a salir a caminar todos, vamos a conversar sobre un tema cualquiera, pero todos van a estar allí en esa actividad. Entonces el padre se compromete con esa actividad del niño y al comprometerse el niño le es más fácil dejar la tabla a un lado, Claro. dejar la computadora a un lado. Cuando yo venía para acá, antes de venir estaba viendo un programa de BTV que se llama, y hablaba un especialista con las dos muchachas del programa, el déficit de atención del niño que se está produciendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo explica usted eso? Claro, el déficit de atención es una capacidad que está relacionada con la capacidad de poder procesar estímulos, ¿no? Entonces, Dice que no atienden. no, bueno, no, que hay una disminución, Es un fenómeno que se está estudiando mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque la pandemia, nosotros en la Federación ya estamos hablando de escenarios post-pandemia. Con esto no quiero decir que la pandemia termina mañana, no. Eso es un aspecto importante, eso no es algo que podemos ponerle una fecha de término, una fecha de vencimiento. Inclusive, a veces hablamos Yo quisiera que terminara hoy. Claro, yo también, Después del ¿está bien? programa. Claro, Estamos pero, en pandémico. pero esa falsa expectativa
te va a generar frustración más adelante y después te va a generar una depresión. Entonces, algo que ha permitido al ser humano sobrevivir y evolucionar es la capacidad de adaptación. Y adaptación no es acostumbrarse, es la capacidad de comprender que es una situación transitoria que puede mejorar y en función de ello generamos esos comportamientos adaptativos. Te voy a poner un ejemplo. Claro. El punto, un rapidito, el del caso de la tarjeta de débito y la clave. Al principio, cuando pedían la tarjeta, la clave, la gente horrorizaba, protestaba, decía, se molestaba, no la daba. Cuando iba a hacer las compras, ¿te acuerdas? Que el punto de vista no servía, se dañaba. Hoy en día la gente se habituó. Entonces, se desarrolla esa capacidad adaptativa entendiendo que es algo transitorio. Estamos en pandemia, en pandemoniado. Estamos, yo diría, en una mezcla de los dos. Estamos en pandemia y estamos muy... ¿Cómo tratan psicológicamente esto ustedes? Fíjate, de diferentes maneras, depende también del cuadro. En primer lugar, ¿qué Porque hacemos? no creo que está yendo la gente a las consultas o no está yendo. Sí, estamos, sí. Fíjate, de diferente, voy a dar una cifra, de diferentes maneras. Primero, hay varios aspectos. La federación tiene una política comunicacional que es la siguiente: pronunciamiento, fija posición, a través de escritos que elaboramos. Hemos elaborado cerca de 12 pronunciamientos, donde incluso nos ponemos a la orden para asesorar en temas de políticas públicas, que es fundamental, porque la atención psicológica, si bien es cierto, la federación lo hace porque siente que es una responsabilidad con sus conciudadanos y con el venezolano, y no de Venezuela, del país, sino que incluso el venezolano migrante, nosotros sentimos que es nuestra responsabilidad. Y estamos hablando con los colegios de la región para ver cómo podemos llegar para prestarle apoyo ¿Han psicológico. tenido respuesta del Estado, de la gente? Oye, nos hemos normal? puesto a la disposición, no hemos tenido hasta los momentos respuesta. Nuestro interés como ente técnico preocupado por la salud mental es poder contribuir a que haya una mejor atención. ¿Cómo pueden ustedes contribuir? ¿Cómo puede usted ayudar al televidente que está en problemas ahorita, que lo está viendo Muy hoy bien, domingo, por ejemplo? te explico. Uno, tenemos campañas de psicoeducación, que nos sigan en nuestras redes, ya van a aparecer en pantalla, si no han aparecido, ahí hacemos una campaña de psicoeducación, le explicamos a las personas, le damos recomendaciones en tipos de COVID, para los niños, para los adultos mayores, para los diferentes sectores de la población. Uno, dos, preparamos videos con nuestros expertos. Todo eso es lo que se compone con psicoeducación. En caso, para poder identificar cuando algo no está bien, esa persona irritable que todos los días pelea por algo y todos los días se molesta en la cola, es un indicador. Esa persona que no quiere salir de su casa, que ya no le importa si se mantiene su higiene personal o no, que ya nada le provoca hacer, son elementos de atención. ¿Eso qué es? Eso puede ser una depresión. Y la depresión son ¿A elementos dónde de atención. conduce esa depresión al La suicidio? depresión no Hay atendida mucho intento de suicidio. podría coincidir llevar al suicidio. Mira, en Venezuela hay un tema con las cifras, como decía al inicio, y responsablemente no podemos dar una cifra a nivel nacional. ¿Qué tenemos? Los reportes que hemos levantado a través de la línea, a través de nuestro programa de psicólogo voluntario, y si hay una tendencia de incremento. Hay una tendencia de incremento, por eso es que hacemos... ¿Cómo se reporta a través de la línea? El tipo lo llama y dice, me voy a suicidar. Ha habido casos de eso, sí. Sí. Por eso te digo, la línea puede hacer la diferencia. Una intervención telefónica a las 3 de la mañana, porque ¿qué ocurre? En los momentos en los cuales la estimulación disminuye, pues estás tú 2 de la mañana, 3 de la mañana, te despiertas repentinamente, empiezas a pensar toda esa situación que afecta al venezolano. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿No? Entonces, tener una línea, un equipo de expertos dispuesto a apoyarlo a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a la medianoche, puede hacer la diferencia, Carlos. Sí, está bien, pero cuando usted nombra lo del suicidio, aquí antes de la pandemia había suicidio. Sí. Por otras causas, ¿no? Sí, señor. Vivimos en un permanente aumento de las causas por las cuales la gente se suicida. Mi pregunta es, según los estudios que ustedes tienen, ¿ahora hay más suicidio, hay el doble, el triple o menos suicidio que antes? ¿O cuál es realmente la situación de ese punto? Claro, Hagamos un receso, te hago la pregunta. Ok. Bueno, porque a mí me decía un médico, me dijo, aquí, Carlos, la pandemia es el hambre. Yo veo más consultas por gente que no tiene cómo comer, que por gente que está afectado por la situación de este coronavirus. Bueno, de hecho, hay incluso, yo tengo un familiar que le dicen pandemia y ha cogido fama en estos días, ¿no? Okay. Ahora, explícame cómo la gente
se puede, no liberar, pero puede administrar esta situación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista mental? Bueno, fíjate, en este te comentaba, haciendo referencia a los programas de la Federación, en cuanto a la consulta, fíjate, el programa del psicólogo voluntario ha atendido cerca de 2.000 personas en casi un año, y 2.000 personas son 8.000 sesiones de trabajo aproximadamente con ellos, lo cual habla que la gente está pidiendo apoyo y está necesitando esa ayuda. ¿Qué pueden hacer las personas en esta situación de pandemia? Como te comenté inicialmente, reconocer la situación, reconocer que estamos en una pandemia, reconocer que yo debo, sobre esta pandemia, ver qué puedo hacer, cómo yo puedo posicionarme, cómo yo puedo redescubrirme en esta situación, ver qué recursos de apoyo tiene, desde el punto de vista emocional y psicológico. Allí hacemos referencia a mantener contacto con los familiares, a compartir sus inquietudes, sus penas, a estructurar sus rutinas, hacer las rutinas a las cuales hacíamos referencia, poder crear espacios de contemplación, que esto es muy importante, Carlos. Tenemos que aprender a desconectarnos. Hay un tema, un fenómeno bien interesante y puede ser hasta preocupante, que es el tema de las noticias falsas y el impacto psicológico que estas generan en la persona. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el tema del COVID, las cifras. Entonces se disparan las cifras, entonces descubren que aparece una cita de una persona que se disparó a 1.000. Eso genera reacciones emocionales en la persona que momentáneamente, mientras descubre que la cita o la fuente es un fake news o una noticia falsa, te altera emocionalmente, te genera niveles de ansiedad, incrementas tus conductas de bioseguridad, puedes caer en cuadro de depresión y después de unos minutos, unas horas, unos días, una semana, descubres que la noticia no es falsa. Entonces se está produciendo mucha noticia que emocionalmente afecta al venezolano y cae en lo que nosotros denominamos una especie de montaña rusa emocional. Hay informes que presentan todos los días, creo que el Estado a través de la vicepresidenta o del ministro de Información. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo con esa cifra? No tenemos realmente, no tenemos forma porque de poder... Porque aquí dice 70% de solicitudes de ayuda psicológica son de la población femenina. ¿Eso también es cierto? Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Hay una facilidad para la población femenina, inclusive histórica, donde les es más fácil compartir, primero compartir sus emociones. Segundo, solicitar ayuda. Buscar a alguien que tenga la experticia para ofrecer esa ayuda. E incluso cuando vemos los patrones de consulta, vemos que la mujer de la familia o la mujer, la esposa o del grupo familiar es la que motiva finalmente a que la familia, la pareja o los hijos terminen asistiendo a consulta inicialmente. Ella impulsa y motiva. Entonces esa facilidad de poder expresar sus emociones, también de sentirse cuidadora de ese grupo familiar como responsable, le hace ser mucho más abierta a esa emoción, y el hombre, culturalmente hablando, tiende un poco más a cerrarse a esas emociones, contener esas emociones. Entonces, pero finalmente también eso está cambiando. El hombre cada vez está más abierto. Estamos viendo que muchas veces el padre es el que lleva el hijo o la hija a consulta. Pero el patrón se mete no solamente en Venezuela, a nivel mundial. Las mujeres son las que más usan los recursos de apoyo psicológico. Psicológico, uno dice psicólogos. También, sí. Aquí habla que ustedes tienen un horario de atención telefónica de viernes a miércoles, ¿es ustedes? Sí, eso somos nosotros, fíjate. Empezamos los viernes a las 8 de la mañana. Trabajamos todos los días corridos hasta las 2 de la mañana y terminamos... ¿Hasta qué hora? 2 de la mañana. Y terminamos operaciones el jueves a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Sí, señor. ¿Tú sabes por qué? Ustedes no duermen, eso no afecta psicológicamente. No, tenemos varios grupos, los cuidamos. Eso es importante. Algo importante es el cuidador, es la salud mental del cuidador. También nos preocupan, son varios turnos rotativos y tomamos las acciones para que ellos puedan... ¿Qué llaman el cuidador ustedes en psicólogo? Nosotros, sí, porque ¿sabes qué pasa? Hay un síndrome de superhéroe, o sea, pareciera que los bomberos, los policías, sí, pueden hacer todo en cualquier momento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no toman rutinas de protección y de cuidado, rutinas inclusive psicológicas, cometemos errores. Entonces tenemos que tener políticas de cuidando al cuidador, de manera que ese cuidador siempre esté en la mejor posición para poder ofrecer la mejor ayuda posible. Ustedes dicen que no tienen cifras del Estado, ni saben cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta situación. Bueno, conocemos lo que se difunde por redes. Bueno, pero todo el mundo no tiene acceso a las redes. Ok, ¿cierto? ¿Pero qué piensan ustedes de la política del Estado sobre esto? Creo que tiene oportunidades de mejora. Tiene oportunidades de mejora en el sentido que hay que fortalecer los programas de salud mental.
en el país. Es importante poderle ofrecer al venezolano. Carlos, lo que podemos lograr con programas nacionales de apoyo psicológico a la población venezolana, de la mano de los otros especialistas en salud mental, que es justo decirlo, los psiquiatras, Claro. ¿de acuerdo? Lo que podemos lograr en cuanto a calidad de vida para el venezolano, que él logre en una situación de crisis reconocer que aunque estamos en una crisis, porque la posición es reconocer que estamos en una crisis, ¿qué hago con la crisis? Ver las opciones que tiene y descubrir que siendo un comportamiento resiliente, con un optimismo que no es ilusorio, es un optimismo pensando en que puede salir adelante. ¿De dónde con sales trabajo. tú más loco? ¿De la consulta del psiquiatra o del psicólogo? Al contrario, salen menos locos. Ese es otro estigma, el psiquiatra. La gente dice, bueno, antes no quería ninguno de los dos. Ahora dice, bueno, que voy al psicólogo, que siento que los psicólogos es para los menos locos y los psiquiatras no. Sencillamente, es darse la libertad de decir algo muy, muy importante, y con esto quiero dejarlo bien claro. ¿Sabes que es muy liberador cuando uno está angustiado, tiene depresión? Es decir, no sé, necesito ayuda. Ya eso, decir, no sé, no tengo por qué saberlo. No tengo por qué no requerir ayuda. No lo sé, necesito ayuda, ahí va a estar la ayuda disponible. Ajá. Tú como psicólogo, ¿cuál es tu recomendación al venezolano en este momento? Ya estamos casi terminando el programa, el 1, 2, 3, para que tú le digas a tu gente. Primero, esto es transitorio. Que no le cobran, eso lo vuelve loco. Ok, primero, la situación es transitoria. Segundo, la Federación tiene programas de apoyo psicológico especialmente preparados para la población venezolana gratis. Nos cuesta mucho, queremos ampliarlo, un tema también. ¿Y de qué viven y ustedes? Ya te voy a decir, eso es posible gracias al voluntariado. Los psicólogos donan, aportan su tiempo y experticia. Eso es muy importante, son colegas muy valiosos, es posible con los colegios. Hacen eso, son muy valiosos. Pero requerimos ampliarlo, requerimos fortalecerlo, y la federación sus ingresos son la cuota de agremiación que tiene por sus agremiados, un ente, una asociación profesional. No tenemos ingresos importantes para ese tipo de programas, pero lo hacemos con mística, con compromiso para el país, y por algo muy importante, Carlos. Requerimos demostrar en tiempos de crisis de qué está hecha la psicología venezolana y para qué sirve. Si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y los psicólogos pagan la cuota. Sí, muchos la pagan. ¿Y tienen ingresos para pagar las cuotas con esta situación? Bueno, como todo, algunos sí, otros no, pero siempre estamos atentos a ese tema, sí. Aquí hablan del reto de superar emocionalmente el coronavirus. ¿Cómo se superaría de verdad ese? Aceptando que es una situación que nos está afectando hoy en día y que podemos tomar medidas tanto emocionales como físicas para cuidarnos y protegernos. ¿Cómo eso? ¿Cómo ustedes protegen? ¿Cómo cuidándonos? Cuidando en los elementos de bioseguridad, por ejemplo, cuidando tanto emocionalmente como físicamente. ¿Cómo te cuidas tú emocionalmente? Controlándote, si tienes una preocupación, no expresarla. No, al contrario, te explico. Fíjate, ¿qué es lo importante? Cuando digo cuidarnos es saber expresar las emociones. Una emoción cuando se expresa se hace más ligera, compartiendo las emociones, solicitando ayuda, informando a otros sobre aspectos educativos, vinculados con las herramientas psicológicas disponibles. Es reconocer que requiero apoyo, que requiero ayuda. Todos esos elementos configuran lo que es la forma de cuidarse emocionalmente. Estar pendiente de los grupos familiares, estar en contacto. Eso por una parte. Y por la otra, la parte física. Bueno, un mensaje ya al final. Bueno, desde la Federación de Psicólogos de Venezuela estamos atentos, estamos dispuestos y tenemos la mejor disposición para acompañar al venezolano en este proceso de apoyo psicológico cuando lo tengan a bien requerir o para orientarlo en los diferentes aspectos que puedan ser de interés. ¿Cómo está desde el punto de vista de estudio la situación de la psicología en Venezuela? ¿Hay gente más interesada en ser psicólogo que en ser psiquiatra? Sí, ¿Cuál es la diferencia? Sí, y te voy a decir algo, hay universidades importantes. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Fíjate, hay dos diferencias fundamentales. El psicólogo... ¿Cuál es más loco, como decía? Fíjate, una clave que es importante, primero los psicólogos... Primero los psicólogos no somos doctores, eso es importante. Los psicólogos somos licenciados en psicología, ¿no? Los doctores son personas que hacen doctorados. Sí. 1. 2, el psiquiatra medica, receta, indica. Ese es un ámbito de acción que sale fuera de la psicología. Y yo creo que el secreto de un buen trabajo es el trabajo que hace el psiquiatra, que hace el psicólogo, y cuando es necesario, inclusive los dos trabajan de manera articulada
en ¿Qué? pro del usuario del servicio Cuando la psicológico. situación psicológica conduce a la gente al suicidio, eso puede ser revertible en la misma persona que tiene ansiedad y quiere suicidarse. Sí, claro que sí, por supuesto. El suicidio es completamente prevenible. Se puede prevenir. Incluso nosotros estamos haciendo jornadas, recientemente venimos una jornada que hicimos con unos especialistas en prevención del suicidio para el personal del programa psicólogo voluntario de la línea. Claro. Porque el suicidio se puede prevenir. Incluso hay un lema que nos gusta mucho en temas de campañas de prevención y estamos diseñando también una campaña en ese sentido, que es: el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Claro, a mí me decía un médico, me decía, no, es que cuando la persona decide suicidarse no hay nadie que lo controle. Es decir, un tipo que se sube al 20º piso y comienzan desde abajo a decirle que no se lance, es que se lanza No, más, lo que lo pasa estimulan. lo que pasa es que ese no es el momento es antes. El momento es cuando tú sientes o ves que no quiere salir, nada le interesa, todo le resulta desagradable, como te decía, no mantiene su higiene personal. Esos aspectos que configuran lo que puede ser un cuadro de depresión son la primera señal de alerta para empezar a atender o referir ese caso. Allí es donde empieza la historia. Si se logra atender eso, cuando la gente, por lo general, la persona con conducta suicida... Modifica el carácter ese de la mujer en el hogar y hay más pleitos domésticos. Sí, eso es importante. Tenemos indicadores de violencia de género y de violencia en las parejas. Entonces, de verdad, te leí anterior. ¿Pelean más las mujeres que los hombres? No, todavía no tenemos eso. Ahí vamos. Yo creo que eso no es algo que se puede decir. Gracias, Ok. doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.